Gracias por la invitación de participar en este seminario. Voy a hablar sobre el tema de equidad en acceso a la suplementación de todas las mujeres gestantes en América Latina. Primero, me gustaría iniciar recordando la definición de equidad en salud, que tiene enfoque en la inequidad de desenlaces de salud. Obviamente, depende del acceso a los recursos y las oportunidades requeridos para lograr estos resultados en salud, pero también depende de la agencia para aprovechar de estos mismos. Las inequidades en salud, entonces, reflejan diferencias prevenibles vinculadas a las condiciones sociales, económicas y ambientales, y obviamente la relación compleja entre estos y otros factores, como se observa en esta figura conceptual, publicado recientemente por Pérez y colegas, que resalta la importancia de los sistemas de poder, las relaciones y redes, las rutas fisiológicas, además de los factores individuales en determinación del potencial de aprovechar esas oportunidades de acceso a salud. Aplicando ese marco conceptual al caso de la suplementación para las mujeres embarazadas, hay varios factores que se deben considerar. Obviamente, como se indica en el título de esta presentación, equidad en el acceso a la suplementación es un factor crítico para poder realizar la equidad en los desenlaces de salud. Por ejemplo, los beneficios para el resultado del embarazo que provienen de la suplementación. Obviamente, queremos considerar equidad en el consumo entonces de suplementos. Pero considerando los factores en el marco conceptual de equidad de salud, específicamente, de nuevo, el sistema de poder, relaciones y redes, factores individuales y rutas fisiológicas, debemos igualmente explorar factores que podrían influir sobre el consumo de suplementos y las relaciones entre estos factores. En ese sentido, he adaptado una figura que publicamos sobre influencias socioculturales sobre la nutrición y la utilización de programas para la nutrición en México para niños. Esta figura fue publicada por Teodore y todos en el 2019. Aquí la figura está adaptada para el caso de la suplementación para mujeres gestantes. Obviamente al centro, el reto es lograr el consumo durante y después del embarazo. Depende de la oportunidad de recibir estos suplementos y la información relacionada, por ejemplo, a través del uso de servicios de control prenatal, el tiempo disponible de la mujer, etcétera, factores que he indicado aquí como oportunidad. Pero también depende de la comunicación efectiva sobre los suplementos, la asistencia, la comprensión, la aceptación de la comunicación y los mensajes. También de las normas sociales, la significancia simbólica del uso de servicios de control prenatal y uso de suplementos. Y también de la cultura biomédica, los conocimientos, comunicación y en ese entorno de una cultura biomédica. Entonces, ¿qué sabemos sobre la equidad de consumo de suplementos? Iniciamos reflexionando específicamente sobre el consumo. Y para estas siguientes diapositivas he usado gráficas generadas con el DHS, que son encuestas nacionales en algunos de los países de la región. Lo que se observan aquí es que en los 7 países con datos de este indicador, una alta proporción de mujeres en la mayoría de los países están recibiendo los suplementos de hierro durante su último embarazo. Y lo que se nota en esta gráfica es que aunque hay variación por grupos de edad, no hay mucha diferencia y no hay un patrón muy marcado
en diferencias de recepción de los suplementos por edad de la mujer. Si ahora revisamos eso mismo, la recepción de los suplementos por zona de residencia, lo que se nota es que en casi todos los países, las mujeres que viven en zonas rurales reciben con menor regularidad a los suplementos durante el embarazo. Esa misma patrón existe para el nivel educativo y es bastante marcado en algunos países que las mujeres sin educación o con la educación primaria tienden a recibir menos los suplementos durante el embarazo. Se nota un patrón similar por nivel económico, aquí representado por quintil de nivel económico del hogar, y esa diferencia es marcado en algunos países entre los más pobres y menos marcado en otros. Obviamente, la recepción de los suplementos es crítico, pero no es suficiente para realizar los efectos benéficos de la suplementación. Eso requiere que se consumen suficientes suplementos durante el embarazo. Desafortunadamente, solamente 3 de los 7 países con datos sobre la recepción de los suplementos tenían información sobre la cobertura efectiva. En ese caso, lo definimos como el consumo de por lo menos 90 tabletas durante el embarazo. En los 3 ejemplos que vemos aquí, de Guatemala, Honduras y Perú, se nota marcadas inequidades entre el nivel económico y la cobertura efectiva, obviamente en los 3 casos desfavoreciendo el grupo poblacional más pobre. Revisando ahora algunos estudios más detallados de la literatura científica. En ese caso de Brasil, ilustra que no siempre las equidades giran en la dirección esperada. Aquí se nota que el consumo de suplementos durante el último embarazo es significativamente menor entre las mujeres más educadas y de las familias de mayores ingresos. A diferencia de los datos presentados previamente, ese estudio no es una muestra representativa nacional, por lo que no sabemos si ese patrón existe en todo el país, en ese caso Brasil, pero otro estudio de una corte de Pelotas encontró hallazgos similares entre los grupos económicos en términos del uso de suplemento de hierro. Estos hallazgos resaltan la importancia de estudiar no solamente las tendencias, pero también tratar de entender por qué existen estas diferencias, cuáles son los factores que están resultando en esa inequidad. Entonces, me gustaría que platicamos ahora un poco sobre estas consideraciones de acceso. ¿Qué es lo que queremos decir con acceso? Como bien identificado por los autores de Brasil, es importante entender otra vez los factores que influyen sobre la inequidad en consumo. Primero consideramos el aspecto que estamos caracterizando aquí como oportunidad. En ese ejemplo, el uso de servicios de control prenatal, debido a que eso es el momento en el cual las mujeres normalmente o reciben el suplemento o reciben una receta para conseguir el suplemento. Por eso regresamos un momento a los datos de DHS. De nuevo, importante recordar que no todos los países tienen datos y en algunos casos estos datos fueron recolectados hace bastantes años. En este ejemplo, estamos revisando tendencias que se observan en Colombia y Guatemala. Estos 2 países los estoy incluyendo en esa diapositiva porque tienen varios estudios realizados con la misma metodología desde mediados de 1980 hasta 2015. Lo que se observa en ambos casos es que la tendencia es a cerrar las brechas de inequidad.
tanto en el caso de niveles económicos en Colombia, que se observa al lado izquierdo de la diapositiva, y en el caso de la diferencia entre zonas rurales y urbanas, en el caso de Guatemala. Sin embargo, se nota, por ejemplo, que en Colombia el uso de control prenatal, en ese caso atención por un proveedor calificado, sigue siendo menor en el grupo, en el quintil más pobre. En Guatemala se empieza a observar que los niveles en zonas rurales aproximan a los niveles en zonas urbanas. Pero se observa que siguen existiendo inequidades si uno revisa datos por otros tipos de indicadores. Por ejemplo, si uno de nuevo revisa Colombia, la atención por un proveedor calificado, si uno observa por nivel educativo de la mamá, sigue viendo menores niveles entre las mujeres sin educación. De manera similar, el número de visitas sigue siendo menor en las mujeres de los hogares más pobres, aún persistiendo en las últimas encuestas hasta el 2015, en ese caso en Colombia. Ahora cambiamos un poco de nuevo los datos y revisamos esa publicación de Lancet Global Health en el 2018, que exploró aspectos de equidad en los servicios, en el uso de servicios de salud entre grupos étnicos en 15 países de la región. Ese análisis es particularmente crítico para entender la magnitud y la naturaleza de esta inequidad. Los puntos azules ilustran la razón de cobertura entre la población indígena, considerando la población de descendencia europea como punto de referencia. La cifra 1 en la gráfica implica que la cobertura no difiere entre los dos grupos, la población indígena y la población eurodescendente. Lo que se observa es que existen grandes inequidades en cobertura de atención por proveedor calificado en la mayoría de los países y en algunos países también en la cobertura de control prenatal. Particularmente ahí les llama la atención al caso de Ecuador. Estos son los puntos azules. Si ahora vemos los puntos rojos, estos nos permite ver que aún después de ajustar por otros factores que pueden ser asociados a la inequidad, como el nivel económico, educativo y la zona de residencia, en los puntos rojos ajustaron por estos factores, aún se ve la inequidad debido a la población indígena en muchos de los países. Los mismos autores identifican programas sociales, específicamente transferencias condicionadas, como motivo de mejor hallazgos en equidad en algunos de los países, en algunos de los indicadores, específicamente la cobertura de control prenatal. Lo que no sabemos es que si en el momento de descontinuar estos programas, como es el caso de México, si estas altas coberturas de control prenatal persistirán. También resaltan los múltiples retos para este tipo de análisis debido a la baja calidad y limitada información relacionada con la etnia en muchas encuestas. Por ejemplo, uno de los comentarios de los autores es que existen múltiples grupos indígenas y múltiples diferentes poblaciones y este tipo de análisis no permite, y el tipo de información recolectada no permite un análisis más a fondo de las diferencias que pueden existir entre ellos. Más importante aún, y ahora regresando a la figura que les presenté al inicio de la presentación, lo que no permite entender las encuestas de esa magnitud es el porqué de las inequidades. ¿Cuál es el factor que va más allá del uso de servicio que puede estar resultando en inequidades en consumo de suplemento?
¿Qué tanto tiene que ver con el uso de los suplementos? ¿Qué tanto influye la comodidad con la cultura biomédica y las normas sociales en el uso del servicio, pero directamente también en el uso y consumo del suplemento? La mayoría de los estudios que fueron publicados no exploran estos conceptos. Entonces, debido a la falta de información en ese sentido de estudios sobre suplementación de mujeres, voy a regresar un momentito al estudio que realizamos en México, donde se publicó ese marco conceptual. Fue un estudio sobre las influencias del consumo de suplemento para mujeres en ese contexto. Fue un estudio, varios estudios utilizando métodos cualitativos, y lo que se encontró es que para mujeres indígenas el idioma fue una barrera importante para poder comprender, aceptar y implementar las recomendaciones sobre alimentación para sus hijos. La aceptación de los consejos médicos fue influenciado por la brecha entre las creencias en la población y los valores culturales en relación a la enfermedad y la falta de reconocimiento de estos valores culturales y las tradiciones en los servicios biomédicos. Existió tensión entre las recomendaciones en relación al uso de suplemento y estas mismas tradiciones relacionadas con prácticas apropiadas a la alimentación del niño. Existió también importantemente una falta de consideración de las redes y las personas que influyen en las tomas de decisiones sobre alimentación infantil. En ese caso, por ejemplo, el rol de la suegra, y eso no fue considerado en los mensajes, los materiales y la forma de comunicación realizado en ese programa. Eso es muy importante. Vuelve a resaltar la importancia del contexto. Entonces, en términos de algunas conclusiones y reflexiones, los datos disponibles en la región reflejan resultados mixtos en relación a la equidad de acceso a suplementación para mujeres gestantes. Cobertura de provisión de los suplementos es generalmente alto, pero con importantes inequidades que persisten para mujeres de hogares pobres y mujeres sin educación. La cobertura efectiva, de nuevo, consumiendo suficientes para realizar el impacto en salud, es generalmente baja, aunque con enormes brechas en la evidencia al respecto, y inequitativa en los lugares donde sí existen estos datos. Inequidades en acceso a los servicios de salud persisten y son considerables en muchos países, particularmente para la población indígena. Más allá de los datos de consumo y acceso a servicios de salud, existen importantes huecos en la evidencia para entender la magnitud de estos problemas. Los datos de cobertura nacionales no son actualizados, por lo menos de lo que se pueden encontrar en datos de acceso público. Y los resultados de estudios más pequeños sobre consumo de suplemento, encontré muchos en la región, pero muchos no presentaron estos datos desglosados por los factores que nos interesan en términos de equidad. Por ejemplo, presentaron datos de consumo de suplemento en estudios, pero no los presentaron por edad de la mujer, por zonas urbanas o rurales, por condición de pobreza, educación o indigenismo. Eso es problemático. Por el otro lado, existen importantes huecos en la información y escasa evidencia que permite entender no solo las equidades pero el porqué de las inequidades. Las políticas públicas para reducir inequidades deben ser diseñados para atender a las barreras de oportunidad. Las barreras de oportunidades de acceso, a las brechas y las barreras a recibir y utilizar la comunicación efectiva, las brechas que consideran
y enmarcan las normas sociales y en las comunicaciones y las formas de promover el uso de suplemento. Y obviamente brechas en lograr que los servicios biomédicos sean sensibles a la cultura, el contexto cultural, de nuevo, para favorecer y lograr la aceptación y la utilización de los suplementos. Muchas gracias y será un gusto comentar estos hallazgos con ustedes.